Hola, buenas tardes a todos. Hola Hola, Agustina. Ya, ¿Cómo buenas tardes. están? Bien. Bueno, me alegro. Ya estuve pasando asistencia, voy a ir completando a medida que se vayan uniendo. En unos minutitos entra la doctora, sí. Tengan a mano seguramente el tema de, bueno, contrato de mandato y también tengan a mano la segunda parte de cesión de derechos, lo que es cesión de deudas y cesión de la posición contractual. Eso es lo que hoy me adelantó la doctora, pero bueno, esperamos a que ingrese y que nos indique qué temas se van a ver. Pero mientras tanto vayan preparando su código con esos temas. Buenas tardes también acá a todos los que van comentando en el chat. Bien, voy a ir completando los que me faltaban, ya que ahora veo que se han unido un montón más, ¿sí? Ah, ok. Ujú. Yo estimo Hola, buenas tardes, que... Agustina. Hola María Soledad, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Estimo que Joaquín Reyes debe ser Aimé, pero cualquier cosa, porque lo veo acá para el presente, seguro que es Aimé, pero si me querés escribir Aimé si sos vos, efectivamente. Bárbaro, no hay problema, no hay problema, pasa esto, pero como no hay otra Reyes, estimaba que eras vos. Así que no hay problema, ya te paso el presente así, no te hagas drama. No hay problema. Para que vos lo tengas en cuenta para otras veces, no para acá, porque ya quédate tranquila que yo ya te pasé. Vos posicionándote en tu cuadrito donde vos estás, donde vos te ves tu cuadro con tu nombre, te va a aparecer un cartel que dice desactivar audio y unos tres puntitos. En esos tres puntitos vos te posicionás y te aparece renombrar. De esa forma vos te cambiás el nombre. No es necesario para ahora, sino para que en otras clases vos ya lo tengas. Ahora no es necesario, yo ya te pasé el presente. No, de nada. Acá veo que hay una pregunta por el tema del aumento del contrato de locación. Eso lo indicó la doctora la semana pasada en la clase, no sé si pudiste verla, cómo se actualiza, ¿sí? Más que nada porque es un tema importante. Fíjate que está en la plata, tiene que estar si no está en el campus, yo chequeé y estaban todas. No sé la del lunes pasado. ¿Por qué es importante que esto lo tengas en cuenta? La doctora habló respecto del tema de cómo se actualizan. En la clase del lunes pasado hablamos de eso, de todas las modificaciones, así que te invito a que puedas acudir a esa clase porque está explicado por la doctora, ¿sí? Y en particular el tema de las actualizaciones. Y te va a servir para hacer todo el trabajo porque ahí están, de ahí salen las respuestas, digamos. Bien.
Bueno, ya está ingresando la doctora, ahora en unos minutos está. Mientras tanto, yo termino acá de pasar el presente a todos. Cualquiera que se una más tarde, yo voy a ir controlando, pero cualquier cosa me escriben, ¿sí? ¿Sí? Bien. Gracias, Nora, ya te anoté también, en cuanto te vi acá por la camarita, ya te pasé tu presente. Muchas gracias. Gracias a vos, Agustina. No, por favor. Bueno, ya estarían todos. Creo que, bueno, en caso que cualquiera se una más tarde, me avisa, no hay problema, le pongo el presente. Por ahora estarían todos. Como les dije, vayan preparando esos artículos del podio. Ya ingresa la doctora. Agustina, perdóname que te moleste. Ahí me Sí, avisó Julieta Herrera que iba a estar sí, entrando un poco más tarde. bárbaro, muchas gracias. No, de nada. Buenas tardes a todos, gracias por esperarme. ¿Cómo Buenas estamos? tardes, doctora. Gracias, Agustina. Bienvenidos. Vamos a avanzar en el día de la fecha con sesión de derechos. Recuerden que vimos el contrato de locación con la 27551. Ese contrato lo van a estudiar muy bien porque también está el foro interactivo para que puedan trabajarlo. Y por el otro lado, comenzamos con mandato, lo básico del código, la diferencia entre mandato, poder y representación, las formas de extinción, y ahora cuando veamos sesión, que es la clase de hoy, que la tengo que sí o sí dar para después poder comparar las figuras, lo vamos a ir completando. No sé si, Agustina, estoy para poder compartir pantalla. Sí, doctora, ya le pasé el host. Bárbaro. Ahí todavía me dice que no. Todavía no puedo. Disculpen, está Cristian Fresca de anfitrión, por Sí, eso. no sé qué pasó, porque Cristian, ¿podrás asignarle el anfitrión, la calidad de anfitrión a la doctora, por favor? Hola, profe, buenas tardes. ¿Yo estoy anfitrión? Sí, me Oh, figura que sí, no sé por qué, se lo asigné a la Ni, doctora, pero me figura que estás vos, si lo podés ni idea cambiar, por por qué, favor. pero salgo y vuelvo a entrar, porque ni idea cómo se hace. Salgo y vuelvo a entrar, Bien. si no, a ver si no, no, cambia, no, 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 Cristian, porque si salís ¿no? como anfitrión y entras como anfitrión, no. Ah, Enseñale, Agustina, tenés que ir a los puntitos. A ver, Agustina. sí, donde vos estás como participante, Cristian, por favor, te aparece un cartel que sí, dice más, y ahí dice, vos vas a participante, seleccionás a la doctora obligado. a ver, Una vez que la seleccionás a la doctora, te aparece un cartel que dice más y ahí te va a aparecer la opción hacer hospedador. a ver. Participantes, Sí, a los la tres doctora puntitos. obligado, Ah, lo quiero obligado. exactamente. Y después, Más, hacer anfitrión. exactamente, por favor. Creo que ahí está. Ahora sí, doctora, ahora sí. Gracias, Cristian. Ni idea por qué figuraba yo igual. Bien. Bien,
Buenas tardes a todos y si bien nuestro contrato de cesión vamos a ver varias cosas. Vamos a utilizar un PowerPoint que lo vamos a habilitar en la plataforma también, por supuesto, que principalmente es cesión de derechos. La cesión de derechos en total es un contrato bastante complejo en el sentido que hay varias regulaciones en el mismo contrato. Hay 3 figuras que si bien tienen que ver con género-especie, cesión de derechos, cesión de deudas y cesión de posición contractual, todo novedad a partir de la reforma del 2015. Empezamos con el artículo 1614 y terminamos con el 1640, es decir, estamos en los 1600, ¿no? 1614 a 1640. Pero previo a eso, si ustedes ven, ahí voy a habilitar al Power, nos quedó algo pendiente, que tiene que ver un poco con la sesión que vamos a ver hoy, que es que quiero que tengan estos 4 artículos vistos porque van a ser objeto de evaluación. Cuando vean locación de cosa, locación inmobiliaria, hay un último apartado que es justamente, puedo ceder. ¿Por qué lo pongo como primero? Y no importa que lo pasemos bastante rápido, porque lo vamos a volver a ver, porque son ejemplos de cesión de contratos y cesión de la posición contractual. Si nosotros vamos a la cesión de un contrato, fíjense lo que dice el 1213, el contrato de locación, recuerden, doy el concepto, es aquel en virtud del cual el locador transfiere el uso y goce oneroso a la otra parte locataria, y esta por ese uso y goce paga un precio cierto en dinero y por un plazo determinado. Por eso digo que el tiempo es un elemento funcional del contrato. No digo esencial, pero sí funcional. Los esenciales del contrato de locación son la cosa y el precio, el esencial particular de la compraventa, la cosa y el precio, el esencial de la donación, la cosa y la gratuidad. Y si vamos un poquito más a lo profundo, decimos que en la compraventa los elementos esenciales particulares definitorios son la transferencia de la propiedad de dominio, el precio y la cosa. En la locación, la transferencia del derecho de uso y goce, la cosa y el precio, locativo. En la donación, la transferencia del derecho de dominio sobre una cosa material, mueble o inmueble, y la gratuidad. Por eso, tengan en cuenta los elementos principales definitorios de cada contrato. Y ahí van a ver un ejercicio en el examen donde ustedes van a tener que comparar contratos muy disímiles. Volviendo a la locación, dijimos que es un contrato en virtud del cual 2 partes, un alocador, transfiere el uso y goce de una cosa, mueble o inmueble, a la otra, y la otra, a cambio de un precio cierto en dinero, paga ese precio cierto en dinero, que es el canon locativo. Por un plazo, ya sabemos que el plazo mínimo en la locación de muebles es el necesario para agotar el objeto o el destino que se tuvo en miras a la hora de contratar eso. Ejemplo, si contrato un auto para viajar a Buenos Aires y volver a Mar del Plata, mínimamente lo tengo que tener, no sé, 10 horas, pero muy mínimo, porque en realidad si voy a hacer un trámite, una gestión, que me dejan entrar por un permiso, voy al banco, voy a no sé a dónde, al consulado, autorizar mi pasaporte o actualizarlo, voy a hacer ese trámite, tengo un horario de turno y mínimamente lo voy a alquilar 2 días, qué sé yo, como para tener un juego, o no sé, 24 horas. Entonces, el tiempo mínimo en la locación de mueble, porque cuando yo hago la pregunta del tiempo mínimo me sale rápidamente los 3 años, los 20 o los 50, paren la mano, porque en la locación de cosa mueble, si yo alquilo la cama elástica, como digo siempre, lo tienen al pibe 3 años bailando arriba de la cama elástica. Paren, madres, paren, sé que le encantaría, pero no va. Se alquila por 5 minutos. Entonces, ¿cuál es el mínimo? 5 minutos. Algunos me dicen muy sarcásticamente 2 horas. No, banquen. Lo suficiente para agotar el objeto y el destino. No se agranden. Lo suficiente para agotar el objeto y el destino. Puede ser 5 minutos, 7 minutos, 10, 2 horas, un mes, 48 horas. Lo suficiente para agotar el objeto que tenía en miras las partes al contratar. Cosa mueble. En cosa inmueble tenemos no solamente la ley, sino también la 27.551. Dicho esto rápidamente, digo a la cesión. Vamos al 1213. El locatario, fíjense que es el único que podría hacer uso en esta instancia del beneficio de la prerrogativa de la cesión, es el locatario. Fíjense, el locatario puede, no es que debe, no es una obligación. El locatario, quien es el que paga el alquiler, el que tiene el uso y goce de la cosa, el que paga el canon locativo,
puede ceder su posición contractual, es decir, el conjunto de derechos y obligaciones de ese lugar que ocupa. ¿Cuál lugar ocupa? Locatario. Lo puede ceder por el tiempo previsto en 1636. ¿Cuál es? El tiempo del contrato, ya sean los 3 años mínimos, ya sean 5, ya sean 10. Ese es su máximo, el tiempo donde él puede desenvolverse. La cesión que no reúna esos requisitos viola la prohibición de variar el destino, es decir, si en el contrato está prohibido al locatario, cláusula, prohibido ceder la posición, es un uso indebido que acarrea, hasta puede acarrear la rescisión contractual, o puede ser que se readecúe, puede ser, obviamente, eso es voluntad de las partes, pero en principio puede ser una causa de cambio de destino, ¿sí? La prohibición contractual de ceder, cuando se prohíbe por parte del locador y lo firma el locatario, implica la de sublocar y viceversa, ¿no? Porque son movimientos contractuales que tal vez al locador originario no le importa. Al locador lo que le importa es que alquile Vanessa Morales. ¿Por qué? Porque trabaja en el municipio General Pueyrredón, porque tiene un sueldo que lo banque. Ahora, me la quieren subalquilar a la María Soledad, que apenas es estudiante y no sé si se banca sola. La verdad es que la bancan los padres, el padre es changarín, la madre trabaja en Estados Unidos y no sé si le pasa algo de plata. La verdad es que no me da ninguna seguridad. Es joven, divina, todo lo que quiera. Es estudiosa, tiene buen promedio, pero no hago nada con el promedio, pues yo tengo que pagar la luz, vieja. No me sirve que te saque bien todo, no. Entonces, Vanessa, no lo cedas, no lo subloques. Y tiene que ver con una, ahí sí, prerrogativa del locador de garantizar el pago locativo. Ahora, ¿quién mueve en la cesión de derechos? El locatario. Es el mismo contrato que cambia de efector, de personaje, de deudor locativo. Es el locatario el que mueve, el que cambia la ficha. Por eso se llama cesión de la posición contractual, y es un mismo contrato donde lo que hay es una especie, pónganlo en comillas, de novación subjetiva. No es una novación subjetiva, nada que ver. Es una especie, es decir, nova, cambia el sujeto de derecho, pero las obligaciones son las mismas. ¿Por qué digo que no es una novación subjetiva pura? Porque no hay cancelación de deuda por otra. En la novación, como sabrán ustedes, la figura de la novación implica la cancelación de una deuda y el nacimiento de otra con las mismas partes o distintas, pero es la cancelación de deuda. En este caso no, es el mismo contrato que celebró Alejandra y Vanessa, pero que en el transcurso de la vida de ese contrato, al año del contrato, Vanessa le sale una oportunidad de hacer un posgrado en Barcelona, y en vez de, como le falta un año más locativo, o 2 años más locativo, cede su posición contractual a María Soledad, que está buscando dónde estar. Y ahí ocupa el lugar de Vanessa, y tiene la misma relación con Alejandra locadora, pero ojo, no debe estar la prohibición en el contrato. ¿Qué pasa si la prohibición estuviera en el contrato? ¿Podría negociarse? Claro que sí. Sí, todo puede negociarse. Pero, ¿qué le voy a pedir yo locadora originaria a Vanessa? Vanessa, quiero que seas vos la garante. Andate donde quiera, metela a la María Soledad, pero ante la primera de cambio, María Soledad es la que debe pagar. Bien, podría ser una variante. La otra es que me presente credenciales, es decir, que María Soledad me garantice con una garantía real, con una garantía personal, con más garantías de las de Vanessa. Ojo, que las garantías de Vanessa siguen estando durante los 3 años mínimos del contrato. No es que cambia la garantía, Vanessa sigue estando y las garantías de ella también, es decir, la fianza de Vanessa. Pueden cambiar la fianza de Vanessa, porque la fianza de Vanessa es el padre. Dice, yo a vos te garantizo, hija querida, te amo más que a nadie, sos mi única hija. Pero la María Soledad, no la conozco, ¿qué voy a garantizarle? Tiene derecho, obvio. Entonces, puede haber un acuerdo, todo es posible de hablar, todo es posible de consensuar. Pero si está la prohibición, no puede hacerlo Vanessa derechamente, sino que tiene que recurrir a un pedido de autorización y justificarlo. ¿Puede cambiar esa cláusula prohibitiva? Sí que puede cambiar, pero ¿puede ser pétrea? Puede ser pétrea también. ¿Qué pasa en la cesión? Es el mismo contrato, donde lo único que cambia es el personaje del locatario por otro que ocupa su lugar. Cesión de la posición contractual. Siempre digo lo mismo cuando estoy en clase, y de hecho lo actúo, por eso estoy un poquito más entrada
en algunos kilitos, porque claro, como me muevo y bailo un poco ahí mientras doy clase, yo siempre hago el juego de la baldosa, es decir, si en esa baldosa está el locatario, en la sesión implica que me salgo de esa baldosa y en esa baldosa la ocupa María Soledad. La baldosa es la misma, el contrato de locación es el mismo, que es el contrato marco, no pasa más que la novación o el cambio del locatario, Clara Alejandra por María Soledad. En la sublocación, es un movimiento un poco más amplio y se genera un subcontrato que estuvieron en la primera parte. Los contratos se acuerdan, que eran contratos madre o contratos marco con contratos derivados. Justamente la sublocación implica un contrato originario, locador y locatario, y un subcontrato que es como un hijo de ese contrato madre, cuyos personajes también asumen nombres distintos. Ejemplo, en la sublocación, el locatario dice, quiero alquilar el garaje. Yo no tengo auto, entonces este chalet alquilo el garaje a Agustina Llanos, que tiene su casa de enfrente, que no tiene garaje, y ella sí tiene auto. Entonces me dice, como muchos barrios, Alejandra, en vez de pagar una cochera, te alquilo, vos que no tenés el auto, te alquilo el garaje tuyo, tu cochera. Perfecto. Yo soy inquilina, Clara Alejandra Obligado es locataria de Vanessa. Como yo tengo el uso y goce y no tengo prohibición de sublocar, lo que hago es un contrato nuevo, miren, un contrato nuevo derivado del principal, donde yo, locataria originaria, escuchen bien, esto está grabado, Agustina, ¿verdad? Donde la locataria originaria se convierte en virtud de esta figura en sublocadora, como si fuera la locadora, pero sub. Y el tercero que viene a usar y gozar la cochera se llama sublocatario. Hay un personaje más. En la sesión de derechos no. Ese que viene ocupa el lugar que yo ocupaba antes. No invento un lugar nuevo. En la sublocación se crea un contrato nuevo denominado contrato derivado. En ese contrato derivado aparecen partes con nombres diferentes. El locatario originario se deviene en sublocador, y ese que usa y goza, ese tercero que ingresa a esta contratación compleja, se denomina sublocatario, que asume las mismas obligaciones que el locatario originario, pero en la proporción que le corresponde. Es decir, yo, locataria originaria, le pago a Agustina un canon locativo de 20.000 pesos por mes. Y locataria, venida sublocadora, le alquila el garaje a Vanessa, o garaje, mejor dicho, a Vanessa, y Vanessa paga por el uso y goce de ese garaje 3.000 pesos. La locación que yo le tengo que pagar a Agustina, que es la dueña de la casa, son 20.000. Pero Agustina, por la figura de sublocación, puede ir, como es la dueña de toda la propiedad, puede ir contra la locataria original, obvio, por el total del canon locativo, pero también contra la sublocataria, cuando la locataria no le paga, pero tiene un límite. Agustina Llanos, propiedad locadora originaria, podrá ir contra la sublocataria hasta la medida de la obligación asumida por la sublocataria. En el caso, hasta 3.000 pesos. Le faltará cobrar 17.000. Lo que no podrá nunca Agustina Llanos, locadora, es ir contra la sublocataria por el total de la obligación locativa. Tiene un límite, que es el límite de las obligaciones asumidas por el sublocatario. El locatario puede dar entonces en sublocación, si no estuviera prohibido, parte de la cosa locada, si no hay pacto en contrario, como lo dije. Para ello debe comunicar al locador por medio fehaciente, ahí están los requisitos, carta documento, telegrama colacionado, acta notarial, un correo electrónico en el domicilio electrónico, si esto se hubiera pactado, artículo 75 del Código Civil y Comercial, en el contrato. Su intención de sublocar e indicarle el nombre y domicilio de la persona con quien propone contratar y el destino del sublocatario. ¿Cuál va a ser el destino en el garaje? Miles de destinos puede haber en un garaje. A ver, ¿quién se imagina? Primero, obviamente, usarlo para guardar su auto, pero también puedo usarlo para dar clases de pintura. También puedo usarlo para poner mi verdulería. Y entonces fíjense que como sublocatario, él hace un uso comercial, lo cual demanda una habilitación y lo que demanda toda una autorización del locador. ¿Pero podría hacerlo? Claro que puede hacerlo, pero tiene que haber una autorización previa. También puede ser
un atelier de baile, un atelier de pintura, una serie de cuestiones en ese espacio que es el garaje, utilizado generalmente, tácitamente, para un auto, en la guarda de un auto, pero puede ser para la guarda de muebles. Puede ser que María Soledad se achica en la casa que vive enfrente y tiene una serie de muebles que no sabe dónde guardarlos y me alquila mi garaje para guardar su mobiliario. Lo que sea, lo tengo que establecer en lo que se llama destino de la sublocación. El locador solo puede oponerse, fíjense, esto es nuevo, el locador solo puede oponerse por medio fehaciente dentro del plazo de 10 días de notificados. Y después de los 10 días, otra vez lo del silencio. Si después de 10 días el locador no dijo nada, no mandó una carta, no se quejó, no se enojó, no mandó un mail, no dijo nada, entiende que autorizó. Atenti con este ejercicio para el examen. Si 10 días de efectivamente notificado el locador nada dice, el contrato, el subcontrato, el contrato nace. Pregunta de examen. ¿En qué se diferencia? Ya voy, Vane. ¿En qué se diferencia la cesión de la sublocación? ¿En qué se parecen? Primero, que estamos en el marco de un contrato de locación de cosa inmobiliaria. Segundo, ¿en qué se diferencian? En el que el contrato de cesión no nace un contrato nuevo a partir de la incorporación del cesionario en el lugar del locatario. Porque fíjense, el locatario original se convierte en cedente de su espacio, de sus derechos, de sus obligaciones, y el cesionario es el que ocupa. Pero no nace un nuevo contrato de locación. En cambio, en la sublocación existe lo que se denomina el contrato derivado de un contrato principal o madre, y ese contrato derivado se llama sublocación, donde los personajes o las partes que intervienen también trocan sus denominaciones. El locatario originario pasa a llamarse locatario originario más sublocador. Y ese tercero que empieza a utilizar y gozar el garaje, sublocatario. Las obligaciones que asume el sublocatario son exactamente las mismas en cuanto a cuidado, asistencia, destino, conservación del locatario originario. Igual el cesionario en el contrato de cesión, pero vuelvo a lo puntual. ¿Cuál es la diferencia? En la cesión de derechos, mismo contrato de locación único. Hay movimiento de sujetos. En la sublocación hay un contrato de locación madre y un contrato derivado. En el artículo 1215 y el 1216 es lo que hablamos hace un ratito. Todas las relaciones que tiene el locador con el sublocatario son las mismas que tiene el locador con su locatario, con el límite de la medida de las obligaciones asumidas por el sublocatario. También, ojo, el sublocatario, ese que usa el garaje, que tiene pérdidas de agua, que no hay luz, que las paredes están electrificadas. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de no sé qué, del caño de no sé cuánto. Ese sublocatario tiene acción directa con el locador y el locador tendrá la obligación de repararle al sublocatario al igual que la obligación que asumía con el locatario original. Los dos artículos los pido en cuanto a las obligaciones y relaciones entre ambas partes. Principalísimo, cesión, mismo contrato, cambio de sujetos. Sublocación, un contrato principal, el contrato de locación originario y un contrato derivado. Dicho esto, 1213 a 1216, terminado el contrato de locación, pero tiene que ver con esto que vamos a ver ahora, que es la cesión de derechos. El contrato de cesión de derechos según el derecho romano, porque voy a hacer una línea nada más, no era aceptado, no existía la cesión de derechos en el derecho romano y nosotros tenemos origen, obviamente romano-latino, y el derecho romano no admitía la cesión de derechos sino luego de la muerte del titular del derecho. Era la única forma de perder derechos. Los romanos eran tan conservadores de sus derechos de propiedad, de dominio, de tenencia, de cuidado, que no podía más que perderlos solo con la muerte. Parecía que la muerte era la única forma de ceder sus derechos. Sí podía vender, sí podía donar, pero ceder derechos era solo en la época de la muerte del titular, a través de la cesión de derechos hereditarios que sí existía. Pero no existía la cesión de derechos entre vivos. Aparece un intento, antes de nuestro Código de Vélez, de que la cesión de derechos sea una novación, pero como dijimos,
no es una novación, porque la cesión de derechos implica la presencia de dos partes, exclusivamente, cedente y cesionario, ahora lo vamos a ver. En cambio, la novación, sí lo traigo a colación porque lo estudiaron en obligaciones, implica tres partes. Implica el acreedor, el deudor y el nuevo deudor que se incorpora en esa tríada de la novación en extinción de obligaciones. No tiene nada que ver. La novación es un acto extintivo de obligaciones, en cambio la cesión de derechos es un contrato, un acto jurídico bilateral de contenido patrimonial. Por lo tanto, nada que ver con la novación. Finalmente, el Código de Vélez lo capta, lo regula, pero regula exclusivamente la cesión de créditos. Así lo regulaba en ese título, cesión de créditos. Pero dentro de su nomenclador, dentro de su normativa, había cesión de derechos, se hablaba de la cesión de derechos, pero no se hablaba ni de la cesión de deudas, ni de la cesión de la posición contractual, ni de la cesión de herencia. El nuevo código hace una limpieza en el contrato de cesión gracias a la hermenéutica y crea el título que corresponde. No estamos hablando de cesión de créditos exclusivamente, estamos hablando de cesión de derechos. Y dentro de cesión de derechos hay especies. El crédito, el título, la deuda, la posición contractual. Entonces, la cesión de derechos es el género, pero dentro de cesión de derechos, si hacemos un cuadro sinóptico, tenemos cesión de créditos, cesión de deudas, cesión de posición contractual o cesión contractual. La legislación lo tiene incorporado a partir del 1614, como dije, al 1640, pero también la novedad, vamos a estudiar solo 2 artículos, el 2302 al 2315, este es el gran logro de este nuevo código del 2015. Estoy tan contento, pónganse contentos, lunes, felices, no lo puedo creer, qué felicidad, nació el 2302 al 2315. Tienen que estar contentos, chicos, porque en realidad lo que se crea a partir de del 2015 con el nuevo código es por fin la regulación de la cesión de derechos hereditarios. Cosa que no estaba regulada y que los notarios, los abogados, las partes se la rebuscaban con la cesión de derechos, utilizando las figuras contractuales, que es entre vivos, cuando uno de ellos estaba muerto. Era una cosa, constantemente le decimos a los alumnos, ojo, cuando hablamos de contratos hablamos de actos entre vivos, y la cesión de derechos, bueno, ahí estamos un poquito mezclados. Bueno, ahora, gracias a Dios, cuando estudiamos contrato de cesión de derechos, estudiamos un contrato entre vivos. Y cuando nos vamos al 2302, ya sabemos que hay algún muerto. Recuerden que a partir del 2300 hay muertos. Me encanta eso, me encanta hablar de muertos. Sí, la verdad, me encanta. Como soy profesora de sucesiones, también me gusta hablar de los muertos. Entonces, a partir del 2300 son los muertos. Entonces, el 2302 al 2315 regula la cesión de derecho hereditario. Entonces van a levantar la mano y me van a decir, doctora, ahora en contrato no nos va a tomar esto. Sí, queridos, sí, queridos. Sí, queridos, pero solamente vamos a hablar de 2 artículos, y ahí me aplauden fuertemente, ¿no? 2 solamente, gracias, solamente 2 artículos. Vamos a avanzar entonces en el concepto. ¿Qué es la cesión de derechos? Vamos a decir, la cesión de derechos es un contrato en virtud del cual una parte, denominada cedente, ahí lo ven al cedente, transfiere un derecho que le es propio, un título que le es propio, un crédito que le es propio a otro denominado cesionario. Cesionario, a este señor, al cesionario. El cesionario y el cedente, miren los 2 globos ahí, que esta imagen, estuve buscándola, pero este que está acá cedido, habría que hacer una modificación, porque tengo miedo que, no, lo dice, acá lo puse, tercero. Las partes del contrato son cedente y cesionario exclusivamente. Esta flecha que dice cedido es el tercero. Este lo único que tiene que hacer es saber, estar notificado de esta operación entre cedente y cesionario, y por ahí decían algunos aceptarla. No, tiene que aceptar que conoce, pero no aceptar la operación, porque cedente y cesionario son titulares contractuales que no necesitan de que el cedido le dé la bendición. No, lo que el cedido tiene que hacer es aceptar. Ejemplo, cedente Alejandra, cesionaria Agustina. Yo le cedo a Agustina el derecho a cobrar
$5.000 que tengo un crédito, soy acreedora de María Inés Delfino, acreedora, a María Inés me debe $5.000, y tengo un crédito de acreedor contra María Inés. Yo la plata la necesito ahora, señores, no dentro de 6 meses que María Inés me debe pagar. Yo lo necesito ahora para pagar el viaje de egresado de mi chico, para una fiesta de egresado, para pagar deudas. Por lo tanto, ese crédito, soy titular de un crédito de $5.000, se lo transfiero a Agustina, a la cesionaria. Cesionaria me lo acepta y me lo paga ahora, hoy, 7 de junio de 2021. Un crédito acepta ella, genial, me lo paga, pero me lo paga hoy, siendo que ella va a cobrar en diciembre. Vamos a pensar en diciembre, inclusive más lejos. Obviamente que Agustina se arriesga a esto, hay garantías, porque yo le puedo dar garantías también, pero no le puedo dar garantía de solvencia, ¿no? Pero sí garantías de que va a cobrar por lo menos lo que yo tenía de garantía. Las mismas garantías que el cedido me había dado a mí, se las paso al cesionario, por supuesto. Entonces, hoy recibo, ¿cuánto me cobra Agustina? Con esa cara de buena, que parece la mejor del planeta, parece un ángel, me dice, dame los 5.000, yo te doy 3.000. 3.000 ahora, me dice, acá, y me los muestra, hace así, como hace mi hijo, me los muestra. Y yo estoy medio desesperada, y digo, ay Dios, bueno, dale. Encima que eras mi alumna, fuiste mi pupila, fuiste mi compañera, te quedaste en mi lugar cuando me jubilé. No me podés, 4.000 pensé que me ibas a dar, $4.000, vieja. No, o 3.000 o nada, me dice, mi pétrea la piba, ¿viste? Sí. Entonces yo, como estoy desesperada por la necesidad, le paso el crédito a Agustina, el derecho a cobrar. Fíjense lo que transmito, un derecho a cobrarle. Se nos cortó a todos, ¿no? Sí, se nos cortó. Sí, se nos cortó a todos, sí, Sí, se exactamente. cortó. A ver, seguramente Porque ahora veía va. movimiento, pero no sabía si eran Ahí está. movimientos reales o no. Vale, se cortó, se cortó. Sí, se Sí, es cortó. un problema que seguramente tuvo de conectividad la doctora. A ver, aguardamos un minuto. Y ahora Cristian es el anfitrión. Si me lo querés pasar a mí, Cristian, Sí, ahí te igual paso. que hicimos, por favor. No entiendo todavía por qué quedé anfitrión yo. No sé, no hay problema, igual se puede solucionar. A ver, ahí está, ahí te pasé. Gracias, ahora sí. Bueno, ya se conecta nuevamente. Ya ahí me avisó que está tratando de ingresar nuevamente. Hubo un problema de conexión, así que ya ingresó.
Bueno, me tuve que cambiar porque no sé qué pasó a mi escritorio. ¿Me escuchan? Sí, doctora, Sí. perfecto. Y ya le transmití la calidad de anfitrión. Acá no hay mucha luz, pero bueno, ¿me ven? Sí. ¿Se ve bien? Sí. ¿Se ve bien? Sí, sí, doctora, perfecto. Partes, entonces, el contrato de cesión de derechos, acuérdense, 1614 a 1631, parte general, es el contrato en virtud del cual el cedente titular de derechos, de acciones, de créditos, transfiere de manera gratuita u onerosa, o a cambio de otro derecho o a cambio de otra cosa, a otro, el cesionario, ese derecho, esa acción, ese crédito, a cambio de dinero, a cambio de otro derecho, a cambio de una cosa. El contrato es bilateral, las partes son cedente y cesionario, y el cedido ocupa una posición contractual, pero no es parte. Ahí lo dice bien claro el cuadro. Es un tercero. Márquenlo, lo ven ahí que dice la flecha tercero que apunta hacia el cedido. Las partes son cedente y cesionario. Ahí está otra vez. Tenemos el cedente, el acreedor originario, Alejandra, el cesionario, Agustina, el nuevo acreedor. Entre ellos se celebra el contrato de cesión de transmisión de créditos, que es la mejor forma de explicarlo. Estos $5.000 que me debe María Inés Delfino. María Inés es la deudora, fíjense, ahí está. Ella es la deudora. Ella está siempre en su mismo lugar. Originariamente, María Inés le pagaba a Clara Alejandra Obligado, cedente originaria. Luego del contrato entre cedente originario y cesionario, nuevo acreedor, la deudora María Inés debe estar notificada fehacientemente y por acto público, dice el código. Acto público quiere decir por un acto que pueda demostrarse, no por un llamado telefónico. La deudora tiene que saber bien. ¿Por qué tiene que saber bien? Porque a partir de la fecha del vencimiento del crédito, lo tiene que pagar. ¿Y a quién lo va a pagar? ¿A la cedente originaria o a la cesionaria nueva? A la cesionaria nueva luego de la notificación fehaciente. Antes de la notificación fehaciente, siempre paga bien al cedente originario acreedor. ¿Se entiende? El contrato de cesión de derechos nace entre partes en el mismo momento de la celebración del acuerdo de voluntades por escrito, porque es un contrato solemne, por escrito, entre cedente y cesionario. Y nace frente a terceros, María Inés Delfino, es decir, la deudora, solamente a partir de la notificación fehaciente, ya sea por parte del nuevo acreedor cesionario o por parte del cedente originario, al deudor. A partir de ese momento es oponible a terceros, es decir, desde la notificación de mi nueva situación, acreedor originario transfiere al nuevo acreedor, Agustina Llanos, ese contrato nace entre nosotras dos, Agustina y Alejandra, pero no nace para el deudor. El deudor en diciembre todavía cree que le tiene que pagar a Obligado. Cuando el deudor sabe que tiene que pagarle a Llanos, a Agustina, luego de la notificación que tanto cesionario como cedente deben hacer. El contrato, entonces, si ven ahí, tenemos cesión de derechos, cesión de la posición contractual, cesión de deudas y cesión de derechos hereditarios. Todo esto es la nueva regulación del Código Civil y Comercial. Esto es toda la novedad. De lo que estamos hablando y de lo que estamos definiendo es cesión de derechos 1614 a 1631, que se aplica a todas estas figuras. La normativa general 1614 a 1631 se aplica a cesión de derechos, a cesión de posición contractual, a cesión de deudas y a cesión de derechos hereditarios. La cesión de un derecho consiste, y acá está el concepto, en esta transmisión de una determinada facultad jurídica a otro sujeto. Es una facultad jurídica, por supuesto. Agustina pasa a ser acreedor, la misma posición jurídica que tenía yo. Se dice que en la cesión de derechos, escuchen bien, tuve un problema con esta palabra, Agustina es testigo, con muchos alumnos, que en la cesión de derechos lo que se modifica, el movimiento contractual, el movimiento jurídico está en la fase activa. Cuando digo esto, dice, ¿qué quiere decir fase activa? La fase activa es la parte acreedora, lo que se mueve es el cedente. No estamos viendo claro. el cesionario,
Exacto, es el cedente. El cedente, el acreedor originario, necesita el dinero hoy, 7 de junio. Por lo tanto, no va a esperar a diciembre los $5.000. Prefiere recibir $3.000 hoy a recibir 5.000 en diciembre. ¿Qué gana Agustina, la nueva acreedora cesionaria en el contrato llamado contrato de cesión? Lo que se llama acreedora derivada. Esta acreedora derivada, cesionaria, adquiere un título por $3.000 y ella va, por $3.000, perdón, y va a cobrar en diciembre, sí, $5.000. Hay una gana, es groserísimo lo que digo porque se maneja con intereses, pero bueno, es onerosa. Puede ser gratuita también, puede ser que Agustina, mi hermana, me dice, mira, toma los $5.000, dame a mí, y yo lo cobro en diciembre, esos $5.000. Puede ser gratuita. También puede ser a cambio de otro derecho, o puede ser a cambio de una cosa. Voy a clasificar entonces. Cuando la cesión de derechos, que siempre es escrita, siempre, 1614 a 1631, la forma del contrato de cesión siempre es solemne, y es solemne absoluta, no hay forma de hacerlo verbalmente, salvo las sesiones manuales o la entrega del documento. Por ejemplo, si transfiero un pagaré, nace con la transferencia del pagaré, no hay forma, no es necesario hacerlo por escrito, pero sí, si es cualquier otro derecho, debe hacerse por escrito, no por escritura pública, por escrito, salvo que el derecho que transmito conste en escritura pública. Ejemplo, si transmito un derecho dominial en una escritura pública inmobiliaria, obviamente que la cesión de ese lugar se transfiere por escritura pública. Ahora, la regla es por escrito. Por lo tanto, la cesión de derechos tiene estas tres manifestaciones. Si la cesión de derechos puede ser a cambio de un precio, en ese caso se llama cesión onerosa y se rige, en cuanto al precio, por las normas o las reglas de la compraventa. Si la cesión es gratuita, como Agustina y yo hermanas, se rige por las normas en cuanto a la gratuidad de la donación. Pero la cesión también puede ser a cambio de otro derecho, por lo tanto se llama cesión-cesión. En ese caso se rige puramente por el contrato de cesión de derechos. Y la cuarta modalidad es la cesión permuta, en virtud de la cual el cedente transfiere un derecho a cambio de una cosa. Un piano, ¿no? Un auto, lo que fuera, una cosa, mueble o inmueble. En ese caso, en lo que corresponda, se aplican las reglas de la permuta. Perfecto. El contrato de cesión de derechos puede ser utilizado por una o más personas o entidades que sean titulares de derecho. No necesita ser una sola la titular, puede ser una empresa. Ejemplo, vamos a un ejemplo clásico, clásico total. El Banco Galicia tiene una carpeta de clientes y hay un 30%, no creo que sea un 30%, pero vamos a poner, hay un 15% de clientes incobrables que hace lo siguiente: cede el paquete de derechos, el Banco Galicia como acreedor, a Cobradores S.A. En España tienen un nombre que es, ¿te acordás que lo hablábamos, Agustina? Que eran los hombres de la galera, ¿no? Los señores de la galera. Los señores de la galera es una empresa muy conocida en España que se encarga de ir y, vamos a poner así, un poquito apretar al deudor acérrimo. Entonces va con vestido como si fuera fúnebre, en un auto fúnebre, va, toca. Entonces todos los vecinos saben que si aparece ese coche fúnebre y bajan hombres vestidos con frac y con galera, son cobradores a deudores bancarios. Generalmente son empresas bancarias. Las empresas bancarias ceden el paquete de deudas, ¿no? Sus acreencias, yo soy acreedor, a la empresa Cobradores S.A. Le transfiere ese paquete de deudas de 50.000 pesos y las transfiere a cambio de 30.000 pesos. El banco ya está, con 30.000 pesos ya se contentó. La empresa cobradora recibe el paquete de deudas de 50.000 más todos los intereses que va a cobrar a partir de ese momento, que son los que ellos negocian con el deudor. El deudor ya no va a ser más deudor del Banco Galicia. Va a ser deudor, sí, del Banco Central, vas a estar en el Veraz y todo lo que quieras, pero vas a negociar con esa empresa de cobradores.
Hay propagandas acá en Argentina también de contrata a esas empresas que frente a deudores consuetudinarios y que van, hacen toda una serie de maniobras para cobrar. Bueno, generalmente son cesionarios de paquetes de deudas. Por eso se dice que el contrato puede ser de una persona o de una serie de personas. La definición está en el 1614, el 1615 habla de la cesión en garantía, las normas de la prenda o del crédito se aplican a las relaciones entre cedente y cesionario, es decir, el cesionario puede pedir garantías al cedente de que María Inés me pague. ¿Se acuerdan que les dije? Alejandra cedente, Agustina cesionaria, Agustina le paga los $3.000 a Alejandra hoy, 7 de junio, sabe que Agustina tiene un crédito para cobrarlo en diciembre, pero le pide, aunque sea una garantía. Dice, mira, garantizame el 20% de la deuda por la duda que la María Delfino no me pague. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Puedo contratar una garantía? Sí. ¿Puede estar como cogarante la cedente? Es decir, Clara Alejandra, ser garante con María Inés de pagarle, si no le paga María Inés, paga Clara Alejandra, puede ser que sí. Todo es posible utilizando el acuerdo de voluntades. 1616, ¿qué derechos pueden ser cedidos? Todos, pero obviamente hay límites. ¿Cuáles no pueden ser cedidos? Los derechos incesibles, denominados incesibles, aquellos derechos que tienen que ver con los derechos personalísimos. No puedo ceder mi estado civil, mi nombre, mi domicilio. Hay Los que derechos tienen que ver con la capacidad. Claro, los intuitus personales, los que tienen que ver con las capacidades, todos esos son derechos que no pueden ser transmitidos, que van contra la naturaleza propia. Después tenemos prohibiciones expresas del 1617, fíjense, como dijimos, los inherentes a la persona. En cuanto al 1618, la forma debe hacerse por escrito, y ahí están todas las modalidades. Voy rapidito, así podemos hacer algunas otras aclaraciones. Características del cedente, del cesionario y caracteres del contrato. A, es un contrato típico, es un contrato que tiene un nombre, cesión de derechos, es un contrato bilateral, obligaciones en ambas partes, puede ser contrato oneroso, puede ser un contrato gratuito, es un contrato formal, es un contrato consensual, es un contrato conmutativo, podría ser un contrato aleatorio, sí, si las partes lo pactan como aleatorio, con un derecho que todavía no existe, pero va a existir, pero con la condición de que exista. Esas son las características. ¿Cuál es el objetivo? Acá, en realidad, cuando quise poner objetivo, quiero decir la clasificación de la función económica de este contrato, al igual que la compraventa, es un contrato de cambio, es un contrato de cambio. A partir del artículo 1632 y 1635, novedad, cesión de deudas. ¿Se pueden ceder las deudas? Sí, se pueden ceder las deudas. Ya acá no es cesión de derechos. Recuerden, cesión de derechos, fase activa. La acreedora transfiere los derechos de acreencia, la fase activa. A partir del artículo 1632, lo que se cede, quien mueve la parte del contrato es la deudora, la faz pasiva. Vamos a leerlo, el 1632. Agustina, si lo tenés a mano, por favor, así tomo un poquito de agua. Sí, doctora, artículo 1632, cesión de deuda. Perdóname, léeme del 1632 al 1635, son todos cortitos, por fin. Bien, perfecto. Sí, sí, por supuesto, doctora. Artículo 1632, cesión de deuda. Hay cesión de deuda si el acreedor, el deudor y un tercero acuerdan que éste debe pagar la deuda sin que haya novación. Si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, el tercero queda como codeudor subsidiario. El artículo siguiente es el artículo 1633, asunción de deuda. Hay asunción de deuda si un tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda de su deudor sin que haya novación. Si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, la asunción se tiene por rechazada. El artículo siguiente es el 1634, conformidad para la liberación del deudor. En los casos de los dos artículos anteriores, el deudor solo queda liberado si el acreedor lo admite expresamente. Esta conformidad puede ser anterior, simultánea o posterior a la cesión, pero es ineficaz si ha sido prestada en un contrato celebrado por adhesión.
Y el último artículo que tiene que ver con cesión de deudas es el 1635, que nos habla de la promesa de liberación. Hay promesa de liberación si el tercero se obliga frente al deudor a cumplir la deuda en su lugar. Esta promesa solo vincula al tercero con el deudor, excepto que haya sido pactada como estipulación a favor de tercero. Esos son todos los artículos que hacen a la cesión de deuda: 1632, 1633, 1634 y 1635. Agustina, vamos a leer nuevamente el 1632, por favor. Sí, doctora. Artículo 1632. Cesión de deuda. Hay cesión de deudas si el acreedor, el deudor y un tercero acuerdan que éste debe pagar la Esperemos. deuda. Un deudor, un acreedor y un tercero. Fíjense cómo lo dice, léelo de vuelta, por favor. Esto es lo más importante. Si algo no tienen que olvidarse de la cesión de deudas, es lo que voy a preguntar: ¿quiénes son las partes? ¿Quién ocupan posiciones contractuales? En lo que ya vimos, cesión de derechos, las partes son cedente y cesionario. Quien transmite la titularidad del derecho, quien lo adquiere a cambio de un precio, a cambio de una cosa, a cambio de otro derecho o gratuitamente. La faz móvil, la que se mueve jurídicamente, la faz activa, el acreedor, ¿no? El acreedor originario, el titular del derecho. En la cesión de deuda, en la cesión de deuda, en la cesión de derechos, el tercero cedido es un tercero que ocupa una posición contractual pero no es parte. Es ese que va, que se mueve, es Marinés Delfino, que en vez de pagarle a Alejandra, le paga a... Es un tercero interesado y ocupa una posición contractual, pero no es parte. Esto es la cesión de derechos. Vamos a la cesión de deudas, 1632. Despacito lo vas leyendo. Sí, doctora. Cesión de deuda. Hay cesión de deuda si el acreedor, el deudor y un tercero acuerdan que éste debe pagar la deuda sin que haya novación. Fíjense que acá el tercero sí es parte activa. Acuerdan ambos. Es el verdadero tercero interesado que aparece, sigue siendo tercero. No es una buena técnica legislativa porque en definitiva se convierte en un deudor o en un codeudor o en un deudor fiador, pero en realidad lo llama a un tercero donde tiene que acordar con el acreedor. El acreedor tiene que dar el visto bueno. Fíjense, miren cómo es la cosa. Agustina me debe $5.000 a mí, Clara Alejandra Obligado. Y Agustina le dice a Alejandra, Alejandra, a partir de ahora te va a pagar la deuda Bautista Pardo. Yo le digo, dale. No, espera, tráeme a Bautista Pardo. Entonces, Alejandra, Agustina y Bautista acordamos que a partir de la celebración de este contrato, que es también por escrito, Bautista va a asumir la deuda de Agustina. Bautista me va a ofrecer garantías y Bautista se va a convertir en parte. En un momento es tercero, pero en un segundo momento, inmediatamente que el acreedor acepta, se convierte en parte. Puede ser que Bautista ocupe absolutamente el lugar de deudor. Puede ser que Bautista ocupe un lugar de codeudor. Acepto a Bautista, pero con vos al lado. Si Bautista no me paga Agustina. Codeudor. Lo acepto desde ese lugar, yo acreedor. Acepto que Bautista sea el deudor principal, pero que vos te conviertas en fiadora. O cuarto, acepto que Bautista sea el deudor con sus propias garantías, fianzas y cartas de recomendación y te libero absolutamente a vos, deudora originaria. Cuando el código habla de el acuerdo entre acreedor, deudor y el tercero que asume la deuda, se llama tercero hasta un momento, porque una vez que acepta, se convierte en parte. En parte denominado deudor. Deudor principal, deudor codeudor, deudor confiador, deudor que comparte la deuda con Agustina como garantía, o deudor único con garantías nuevas, liberando a Agustina de manera total. Esa es la génesis de la cesión de deudas que yo quiero que sepan. Primero, ¿cuál es la diferencia entre cesión de derechos y cesión de deudas? Y la gran diferencia es que en la cesión de derechos lo que se moviliza jurídicamente es la fase activa, el cedente a otro cedente, el acreedor.
En la cesión de deudas, que se moviliza, es la que debe, la parte deudora. Miren cómo está la flecha, qué genial mi PowerPoint, lo amo mi PowerPoint, siempre, valoro mi creación. Bien, acuérdense que no tengo abuelas, fallecieron muy jovencitas mis abuelas, y yo fui muy sola. Ahora voy a ser abuela yo, bueno, joven también. Se mueve en la cesión de deudas la faz pasiva, parezco rusa, pasiva, no, la pasiva. Ya se me está saltando la chiriperra. Primero porque me mata moverme, no me gusta moverme en la casa. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Fíjense, miren esos dos links de YouTube. En esos dos links van a ver el cobrador del frac. Cuando ustedes vayan por las calles de Madrid y antes de tocar el timbre de la casa de Joaquín Sabina, se le acerca el señor del frac, no crean que es una jodita para Tinelli, sino que son deudoras, acérrimas, deudores de deudas incobrables. El Monasterio del Cobro, otra empresa muy conocida en Madrid. Y fíjense cómo anda el monasterio. Se tiene que vestir así el hombre. En realidad, no es un chiste. Es real. Miren lo que están haciendo. Es genial. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar a las personas humanas? Menos a obligado, ¿no? Pero ¿qué es lo peor? Pasar el ridículo. A mí me viene el señor del frac, yo lo abrazo, qué sé yo, le digo, nos hacemos amigos. Pero en realidad lo que logra es que si alguien que se llame el Monasterio del Cobro o el cobrador del frac se me acerca, el otro, la mirada del otro, sabe que soy un deudor, que estoy en el veraz, y nosotros somos vergonzosos de eso. Todo eso lo mantenemos oculto, la verdad no. Somos buenos, pagamos nuestras deudas, la patente del auto la tenemos al día, ¿no? Eso es lo que queremos mostrar. Si tenés ese auto, entonces porque podés pagar la patente, si tenés esa casa, porque pagás el inmobiliario, ¿no? Si tenés la computadora, querés tener una computadora que tenga tanta volumen. Siempre el ojo del otro está en una economía como la europea o la americana, esta es una creación americana igualmente, pero esto es europeo, en el capitalismo bruto, absoluto, tan absoluto que no le importa nada. Estos van con una víbora, una yarará amarilla y te van a tu casa, hola, ¿cómo está? Me invita a un café, me paga lo que me debe, o si no la yarará va a su casa. Son capaces. Vean, diviértanse con estas dos links que le puse ahí de cómo se cobran las deudas. Específicamente, eso se llama ejemplos de sesión de deudas. Divertidísimo, me encantaría verlos con ustedes, pero no puedo. Bueno, seguimos. Esto ya lo expliqué, la sesión, no lo expliqué, lo pensé. La sesión puede ser total o parcial, es decir, puede ser que Agustina ceda total o parcialmente su deuda, o no, puede ser que se convierta en codeuda, como dije, Bautista paga un 30% y un 70% Agustina, puede ser total o parcial, eso también está. Ahí están ejemplos, pero no me quiero ir del último tema, que es este. El 1636, prepáralos ahí, Agus, al 1640, la tercera figura, que es cesión de la posición contractual, que era lo que vimos en la cesión del contrato de locación. El locatario cede su posición contractual y la ubica a otro. Pero fíjense que en la cesión de la posición, que es un contrato que algunos llaman trilateral, porque en esa contractación debe intervenir el cedente, el cesionario y el cedido. A ver, léenos un poco el 1636, Augusto. Sí, doctora. Artículo 1636. Transmisión. En los contratos con prestaciones pendientes, cualquiera de las partes puede transmitir a un tercero su posición contractual si las demás partes lo consienten antes, simultáneamente o después de la cesión. Si la conformidad es previa a la cesión, esta solo tiene efectos una vez notificada a las otras partes en la forma establecida para la notificación al deudor cedido. Es decir, la notificación al deudor cedido debe ser fehaciente por acto público, no por escritura, por acto público, carta documento, telegrama colacionado, al domicilio electrónico, si así lo hubieran decidido. Siguiente artículo. Artículo 1637. Efectos. Desde la cesión o en su caso desde la notificación a las otras partes, el cedente se aparta de sus derechos y obligaciones, los que son asumidos por el cesionario.
Sin embargo, los cocontratantes cedidos conservan sus acciones contra el cedente si han pactado con éste el mantenimiento de sus derechos para el caso de incumplimiento del cesionario. En tal Ejemplo, caso, el paramos ahí, cedido... porque parece, perdón, Agus, paremos ahí. Fíjense que en el contrato, que yo les decía, que si se cede la posición contractual del locatario, el locador le dice, no hay problema que María Soledad ocupe tu lugar, pero vos te quedás también como responsable del contrato original, porque para mí yo contraté con Agustina, mi locatario original es Agustina. Que María Soledad ocupe el garaje como tu sublocataria, te autorizo, pero igual las obligaciones asumidas por el locatario original quedan intactas. Sí, adelante. 38. 38, artículo 1638, defensas. Los contratantes pueden oponer al cesionario todas las excepciones derivadas del contrato, pero Para no ahí, las fundadas... ¿quién es? Espérame, Agus, ¿quién es el cesionario? El que ocupa el lugar del cedente originario, el que tenía la posición originaria de, vamos a pensar, locatario. Ese era el cedente. El cesionario es el que ocupa el lugar de ese acreedor originario. Sí, ahora sí. Bien, pero no las fundadas en otras relaciones con el cedente, excepto que hayan hecho expresa reserva al consentir la cesión. Perfecto, autonomía de la voluntad. Vamos al 38. Artículo 1639, garantías. El cedente garantiza al cesionario la existencia y validez del contrato. El pacto por el cual el cedente no garantiza la existencia y validez se tiene por no escrito si la nulidad o la inexistencia se debe a un hecho imputable al cedente. Bien, fíjense, preguntas de examen. ¿Qué garantiza el cedente al cesionario? Otra vez, dos cosas. A ver, Agustina. El cedente garantiza al cesionario la existencia y validez del contrato. Listo. Nada de solvencia, ¿eh? Lo pueden pactar, podría pactarse, autonomía de la voluntad, pero no es orden público. El orden público nos marca, según el código, que el cedente le garantiza al cesionario, el que ocupa la posición contractual, la existencia del derecho y la legitimidad, ¿no? Y luego termina con diciendo el artículo... Perdóname, Agustina, si vamos al ejemplo de la cesión de la posición contractual en el contrato de locación originario, yo le garantizo al cesionario que el contrato existe y que yo estoy legitimado para subcontratar, porque soy el locatario. ¿Y cómo lo demuestro? ¿Cómo demuestro que tengo derecho y que estoy legitimado para hacer una sublocación o una cesión de derechos? ¿Cómo lo demuestro? ¿Cómo demuestro que estoy legitimado a ceder mi posición contractual en este contrato de locación? A ver si alguien se anima. ¿Cómo demuestro? Locación. Claro, con el contrato original de locación. Claro, locación. Con el contrato original donde están mis derechos. Por eso puedo garantizar mis derechos y la legitimidad. Y la única forma de demostrarlo, pregunta de examen, es el contrato marco, el contrato madre, el contrato principal. Sí, adelante, vamos con el 40, último artículo. Garantías de terceros, doctora. Las garantías constituidas por terceras personas no pasan al cesionario sin autorización expresa de aquella. Bien, obviamente que el fiador no va de la mano, es lo que decíamos, si Vanessa transfiere la posición contractual y su papá es el garante del contrato, obviamente que el papá de Vanessa se va con Vanessa y todo, no se queda a contratar a garantizar el contrato de María Inés. Léelo de vuelta, por favor, salvo convenio en contrario. Artículo 1640, garantías de terceros. Las garantías constituidas por terceras personas no pasan al cesionario sin autorización expresa de aquellas. Perfecto, aquellas serían obviamente los fiadores. En el PowerPoint hay un link que lo pintan y van al vínculo donde siguen hablando de ejemplos de cesión de posición contractual, cesión de deuda, cesión de derechos, pero los que más me gustan, vayan a estos links que se van a divertir, aunque sea un ratito antes del examen, mírenlo porque es muy interesante
porque queda clarísimo el tema de el monasterio del cobro es genial, porque se visten de monjes, es genial, hasta van a ver al Papa jesuita, es genial. Bueno, ahora sí vamos a hacer algo, esperen que voy para acá, stop share, ahí, los veo todos, y les empezamos a contar un poquito acercándonos a la etapa del examen, que lo importante es la definición de los contratos, las características del contrato, cómo funcionan, la extinción, obviamente la obligación de las partes. La cesión de derechos, a diferencia del mandato, el mandato recordarán ustedes que se extingue con la muerte. Entonces yo, una de las, me acuerdo de las posiciones que tenemos armadas es la muerte. Acuérdense que me gusta mucho la muerte. ¿Por qué hablo mucho de la muerte? Porque para hablar mucho de la muerte es para naturalizarla. La naturalizás y después si acontece y ya me morí, no me importa más nada. Bueno, entonces, la muerte en el derecho es importante conocerla, primero, porque cuando nosotros nos recibimos, lo primero que queremos recibir son clientes que tengan gente muerta al lado. Es genial. Son los mejores clientes. Aquellos que vienen con muertitos al lado, porque es para abrir una sucesión, son los procesos más costosos. Chicos, somos abogados, tampoco vamos a ser hipócritas. Lo que primero quieren es eso. Siempre quieren un cliente con un muertito. Primero siempre tengan carilinas, todo, porque un poquito va a llorar. Después va a querer su parte en el proceso, cómo ingreso, la cesión de derechos. ¿Cómo hago para este hermano que mi padre lo reconoció 2 minutos antes de morir y la verdad que yo no lo quiero, la verdad que no quiero querer? Es decir, esas lagrimitas que se largan luego se transforman en intereses económicos. El adoptado, ay, lo queremos tanto, pero es adoptado, sí, pero tiene tu misma categoría, es igual que vos. ¿Pero cómo? Sí, es tu misma categoría de hijo, no hay clasificación por ser hijo natural o adoptivo. Así que es tu hijo, es tu hermano, hereda de todas maneras. Así que todo lo que tenga que ver con la muerte es interesante. Yo les había dicho que había artículos, 2302, ¿verdad? Era 23, anda buscándolo Agustina, que lo van a tener que unir. Son 2 artículos nada más, el 2302 y creo que el 04, que vamos a hablar de cesión de derechos hereditarios. Por fin está definido en el Código Civil y Comercial, está regulado, no estaba regulado antes del 2015, nos regíamos en cesión de derechos hereditarios con lo que se decía cesión de derechos entre vivos y lo adaptábamos a los muertos. Lo cierto es que no se pueden ceder derechos hereditarios futuros. ¿Se acuerdan que lo hablábamos en objeto? ¿Por qué no se pueden ceder derechos hereditarios futuros? A ver, Patricio, si te acordás, ¿por qué no se podía ceder derechos hereditarios futuros? ¿Alguien que ayude? Porque era contrario a la moral. Claro. Claro, porque estamos por una cuestión moral, me dice ahí muy bien Fernández Jordi, y muy bien Mirna. Exactamente, estamos especulando con la muerte, muy bien Vanessa también lo pensó, estamos especulando con la muerte de alguien, ¿no? Voy a ceder los derechos que me corresponden como heredera de Enrique Obligado, pero, pobrecito, ¿cuándo murió tu papá? No, mi papá no, acabo de llamar, antes de la clase lo llamé, andaba todo bien. No, entonces, ¿de qué estamos hablando? Por lo tanto, la cesión de derechos hereditarios, salvo que podría especularse. No, las empresas era. Ahí está. Los pactos de herencia futura, cuando se trate de una asociación que tenga que ver con una fábrica, con una empresa, una empresa de tipo familiar, donde el propio autor de la empresa, luego autor de la sucesión, en su caso, deja establecido que a su muerte le suceda como presidente mi hija mayor, mi esposa siga cobrando los créditos, mi hijo menor siga en la fábrica. Si se trata de algún emprendimiento que tenga que ver con el sostenimiento familiar, pueden haber lo que se llama pactos de herencia futura. Esto lo vimos en la parte de objeto de los contratos. Lo vamos a volver a ver en cesión de derechos. ¿Qué nos dice el 2302, Agustina? Artículo 2302. Momento a partir del cual produce efectos. La cesión del derecho a una herencia ya deferida o una parte indivisa de ella. Espérame. La cesión de derechos la herencia ya deferida. ¿Qué quiere decir esta frase tan compleja? La herencia ya deferida. Hay un muerto. ¿La persona ya falleció? Hay un muerto.
hay un cadáver, busquen todos los sinónimos, hay un muerto. Hay algo para heredar, porque antes no había. Sí, pero antes siempre va lo mismo. Ya sabemos que Vanessa Había es materialista. herencia, pero antes no había Ya sé que es herencia. materialista, la piba no lo puede evitar, es materialista, no hay cosas, dice, hay cosas, no hay muerto, hay muerto. Y hay muerto, y ahí sí, hay muerto que tiene bienes. Vanessa, ahí te doy la derecha, pero te tengo que discutir un poquito, déjame decirte. Hay muerto que tiene bienes, porque si es un muerto que es un homeless, no hay, si bien hay una apertura sucesoria, no hay un patrimonio que merezca la apertura de la sucesión. Tiene su guitarra y tiene un bajo y tal vez tiene la batería porque es con lo que se ganaba la vida, ¿no? Pero como son bienes muebles no registrables, no amerita el inicio del sucesorio para la transmisión de la titular dominial. Seguro si es homeless, si es solo, inmediatamente que se quedó congelado en la vía pública, que duerme afuera, en la calle, afuera de la Banco Galicia, el otro homeless viene y le saca todos los instrumentos y ya está. Pero quiero decir, tiene que haber un muerto que tenga un patrimonio. Volvemos otra vez al 2302. 2302, momento a partir del cual produce efectos. La cesión del derecho a una herencia ya deferida o una parte indivisa de ella... Perdóname, ahí me preguntaba Jordi, creo, o Carla, ¿cómo se denomina herencia ya deferida? Deferida. Cuando digo herencia ya deferida, ya inmediatamente le tiene que oler a calas. Es decir, hay muertos. No, ay Dios, ya me cansé, chicos. Doctora, por favor, me dice Carla. Bueno, vamos, Agustina, vamos, ritmo, que no dormimos, bueno. ritmo, que ya quiero irme a la cama, ritmo. Momento a partir del... Perdóname, Agus, yo me cansé de mí misma. Desde las 7 de la mañana estoy cansada. Vamos. Bueno, continúo con el artículo 2302. Lamentablemente sí, Agustina, yo quisiera que ya no, pero sí, dale, uno más, dale. Toma ese y otro más. Bien, perfecto. Momento a partir del cual produce efectos. La cesión del derecho a una herencia ya deferida o una parte indivisa de ella tiene efectos. A. Entre los contratantes desde su celebración. B. Respecto de otros herederos, legatarios y acreedores del cedente desde que la escritura pública se incorpora al expediente sucesorio. C. Respecto al deudor de un crédito de la herencia desde que se le notifica la cesión. Bien. La pregunta del millón es, porque no, ¿ese es el primer artículo de cesión de derechos hereditarios? Sí, doctora. Claro, no está la definición, porque claro, ustedes ya tienen que saber de qué se trata. ¿Quién es el cedente en una cesión hereditaria? El heredero original. Exacto. El muerto está, María Soledad. Me hace así, no sé si dice que tiene cosas. Ella cree que es el muerto, pobrecita. No es el muerto, no. El muerto se me fue. Los herederos, se fue Alejandra. Mis herederos inmediatos son Ignacio, Sebastián y Mariano. Son mis 3 herederos. Ignacio, el más materialista de todos, dice: a mí me toca un 33% de la herencia de la vieja y voy a ceder a Vanessa, porque necesito ahora plata, porque tengo un terrenito que quiero comprar, voy a ceder el 10% de lo que me toca en mi herencia. Vanessa viene al sucesorio de Alejandra y viene. Entonces están Mariana Clara, Sebastián, Ignacio con el 20% y el 13% Vanessa. Porque Ignacio le cedió ese 13%. El hecho de que el heredero ceda una parte o todo su derecho hereditario no la convierte a Vanessa en mi heredera. Ella no va a llorar por mí, pobrecita, ni me conoce, no conocía a la muerta. Ella hizo un contrato con un heredero, un contrato entre vivos. Lo que adquiere es un porcentaje o un todo del derecho hereditario del heredero. El heredero transmite y la incorpora a Vanessa en el sucesorio. Y ahí dice Agustina, ¿cuándo cobra efectos este contrato entre Ignacio Rodríguez Obligado con Vanessa Morales? Cuando se incorpora en la sucesión la escritura del contrato de cesión, porque ahí sí, la cesión de derechos hereditarios no solamente es por escrito, sino por escritura pública. También el nuevo código habla que podría hacerse, yo no sé si se hace, la verdad desconozco, prometo averiguar,
si los secretarios de los juzgados habilitan a que el heredero ante el actuario, porque el secretario de los juzgados es un fedatario, es como el notario en el Poder Judicial, ¿sí? Los secretarios son fedatarios, los auxiliares letrados son fedatarios, tienen la misma función de un notario. Entonces, si yo cedo en el juicio de sucesión, en el juzgado 10 de la doctora Tonto de Besone, ante la doctora Pérez, secretaria de la doctora Tonto de Besone, cedo los derechos, yo heredera a Vanessa, la propia secretaria Pérez es fedataria, labra un acta y se agrega. Pero hubo mucho lobby del notario. Piensen muchos de ustedes, estos 40 alumnos que tengo, muchos de ustedes van a firmar o jurar como notarios. Y la verdad que es un trabajo hacer la escritura pública de cesión de derechos. Entonces es también un trabajo que se cobra en virtud del derecho transmitido. Es un métier, digamos, es una incumbencia profesional que han defendido los notarios, por eso este primer inciso donde dice, tiene efecto frente al sucesorio con la incorporación de la escritura pública en el juicio sucesorio donde está la sucesión de Alejandrita muerta. El contrato lo hizo mi hijo mayor, Ignacio, con Vanessa. Vanessa se incorpora al derecho a mi sucesión en el 13%, a cambio de dinero que le dio a Ignacio, pero no por ser cesionaria en el contrato de cesión de derechos hereditarios, se convierte en heredera de la muerta. Sigue siendo cesionaria por transmisión entre vivos, entre el heredero y esa tercera que viene a ocupar un lugar, una posición jurídica, pero no una relación jurídica sucesoria con la causante ni con los demás herederos. No va a ser coheredera de Mariana, no va a ser coheredera de Sebastián. No van a discutir a quién le va a quedar el piano que heredó la muerta, Alejandra, de su abuela, que en realidad lo van a querer quemar. En realidad nadie va a pelear por eso, pero tal vez la Vanessa dice, ay, no me lo dan a mí, dice la Vanessa, ¿quién sos? ¿Quién sos? Vanessa, ¿quién sos? Bueno. Si lo tiran, yo lo quiero. Son carísimos los pianos. 2304. Audio. Derechos, ahora sí. Derechos del cesionario. El cesionario adquiere los mismos derechos que le correspondían al cedente en la herencia. Asimismo, tiene derecho de participar en el valor íntegro de los bienes que se grabaron después de la apertura de la sucesión y antes de la cesión y en el de los que en el mismo periodo se consumieron o enajenaron, con excepción de los frutos percibidos. Perfecto. Los frutos percibidos siempre son de los herederos. La Vanessa no te... No, me dan el alquiler de la casa de la calle Santa Fe, no, vieja, vos tenés el 13%. Dejá de pedir, por favor. Bueno, estas limitaciones tiene el cesionario, solamente el 13% de lo que el heredero Ignacio le ha pasado por el contrato por escritura pública. Dos artículos, 2302, 2304, los artículos 1614 a 1640, las definiciones de cesión de derechos, faz activa, cesión de posición contractual, faz también activa, y la cesión de deuda, faz pasiva. Quienes intervienen como cesión, como partes y como posición jurídica, caracteres del contrato y comparación. Nos vemos en la próxima. Quiero que avancen en los trabajos prácticos, que son geniales. No me van a decir, denme una apreciación. ¿Qué les parecieron los trabajos prácticos, chicos? Es genial. Muy el bueno. Foro, están participando, ¿no, Agustina? Mirá cómo se ríe el Nicolás. Nicolás me dice, no, basta, que va a estar genial, es un trabajo más. ¡Quiero pasar la materia! Me dice el Nico. Escúchenme, me dice Agustina que ya están trabajando en el Foro, ¿puede ser, Agus? Que me hayas dicho esto en el transcurso de la mañana. Sí, Muy bien. doctora, exactamente, ya han realizado participaciones. Vos medio que me los consentís a los alumnos, porque será tan así, che, porque todavía no mire nada, ¿eh? Sí, Un beso sí, grande. Largo, entonces le estamos dando tiempo. No, pero está Bien. genial. Y tienen que... Es largo el primer foro caso de que- locación. El foro de locación es largo, tienen que leer bastante, y el otro es divertido. Es poquito, es Sí. cortito, pero es divertido. Ok. Pero ¿saben qué pasa? El ejercicio es pensar nada más. No importa el resultado, no importa que hasta que parezca dislocado lo que contestan. Lo interesante es que lo presenten en tiempo, en forma, que participen obligatoriamente, que no sea una tontería, que esté fundado en derecho, pero en realidad es
poner la mente en acción. Por ejemplo, Camila dice, para mí es esto, la verdad, no me parece, pero anímense a escribirlo. Yo lo voy a leer, lo voy a respetar, y en su caso le pondré colorado, pero están aprobados. ¿Se dan cuenta que lo importante es poner la mente en acción? Un abrazo enorme, gracias. Chao, doctora, hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego.